Bueno, amigos, primer día de agosto del 2024 y bueno, hay mucho material que trabajar. Además, con los últimos acontecimientos de Venezuela, hemos estado muy ocupados todos los que miramos al cielo y tratamos de interpretar las señales del mismo. Eh, pero esa energía que está allí en el cielo, que está en las estrellas, que está en el universo, ese movimiento planetario se traduce de alguna manera en energía, y esa energía en eventos, acontecimientos, actitudes, incluso en sensaciones, en emociones, ¿no? Nosotros los astrólogos lo que hacemos es que interpretamos todo eso, ¿no? La base fundamental de la astrología definitivamente es la capacidad que tiene de interpretar los eventos. Luego ya es otro tema si se interpretan adecuadamente, si coinciden con los tiempos, etcétera. Pero esa mirada desde ese acercamiento a interpretar, a dar luces, es una inquietud que ha tenido el hombre siempre, porque ha tratado de justificar y querer saber los por qué, los cuándo, los cómo, los dónde, y tan importante que también es los para qué. Con los para qué resolvemos muchas cosas. Así lo decía Roberto de Bris. Incluso hoy lo traigo muy presente porque este trabajo que les estoy haciendo en este instante, yo lo llamé resiliencia y resistencia nos dan fortaleza, suma. Y ese era un ejercicio que nos enseñó Roberto de Bris, psiquiatra, comunicador social, mi socio de imagen y poder. Y ese trabajo era una asociación de palabras y con esa capacidad que tenía, nos ponía todo el equipo permanentemente a que uniéramos dos palabras y cuál era el tercer resultado. Porque para él, tener los conceptos muy claros nos dan una ventaja extraordinaria, nos generan capacidad para actuar, para activarnos, para lograr lo que queremos. Si estuviese vivo, seguramente él tendría muchas cosas importantes que decir, eh, dentro de las cuales decía que Venezuela era una mujer, que para nosotros era muy importante, que habíamos pasado y que ya habíamos hecho una transformación, un cambio real, pero no como ese cambio y transformación que estamos acostumbrados a oír en las redes, ¿no? Porque una transformación es una verdadera metamorfosis y una verdadera metamorfosis es un cambio muy importante. Y él decía que Venezuela, cuando comenzó todo este proceso tan doloroso, el cual todavía estamos sumergidos, él decía que era como muy ligera, la sociedad era muy ligera, no mirábamos realmente hacia donde teníamos que mirar, porque dentro de todo teníamos una gran facilidad. Era un país petrolero que todavía lo somos, pero con una gran riqueza, tanto que es probable que muchos de los países hermanos sentían envidia. Y una cosa, envidia de la buena, envidia de la mala. La envidia es un sentimiento que genera por su carga una energía negativa. Es muy probable que sintieran admiración y, ¿por qué no?, también el querer estimular una copia o hacer las cosas parecidas. La envidia es con su carga energética muy negativa porque se ciñe exclusivamente
a eso negativo que tú no tienes. Por eso es que es difícil decir que ay, tengo una envidia bonita, una envidia, te envidio bonito. O sea, te envidio bonito es, le estoy restando carga a eso o simplemente estoy generando más más energía negativa, ¿no? Y allí es donde de allí surge todo lo que es el mal de ojo y las malas vibras y todo eso. Pero de eso no voy a estarles hablando yo. Eso sí está en mi libro, en La magia se hace. Antes, la magia de cada día, la magia se hace. Hay un capítulo completo donde yo doy una nomenclatura por clasificatoria de qué tan malo es manejar, por ejemplo, la envidia y cuánto tiempo tarda, por ejemplo, un ser humano en quitarse toda esa mala vibra. Cuando es una enviación, cuando es una brujería, cuando es un mal de ojo, cuando es un maleficio, cuando es una maldición. Todo eso lo hablo allí en mi libro La magia se hace, que está, por cierto, disponible por Amazon, ¿no? Lo pueden adquirir, La magia se hace, Jacqueline Rivas. Pero de lo que quiero hablar ahora es justamente de la capacidad que tiene el venezolano de haber cambiado esa ligereza de la cual éramos, todos nos los tomamos y todavía hoy en día no los tomamos con gracia. Las marchas, salíamos a marchar y con las uñas pintadas, así como estoy yo en este momento, con la bandera. Somos muy fashionistas, ¿no? Tenemos que hacer, llamar la atención en todo momento. Y esto se ha marcado y se nota muchísimo porque en el país que hemos llegado, los 8 millones que estamos fuera, en esos países siempre marcamos una diferencia. Eso no significa que lo que yo estoy diciendo sea bueno o malo. Simplemente estoy diciendo lo que está sucediendo. Si estamos en Chile, las mujeres y los hombres marcamos una diferencia. Si estamos en España es igual, si estamos en Canadá, en Alemania, en el lugar donde estamos, porque vamos cargados de esa energía venezolana, esa idiosincrasia, va con nosotros acompañándonos por todas partes. Así como las diferentes sociedades y los diferentes países, Colombia, México, Portugal, o sea, vamos llevando nuestro terruño, lo llevamos dentro de nosotros y tratamos de imitar, sobre todo tratamos de igualar, si se quiere, reproducir la vida, si se quiere, en el sitio donde vamos. Este programa lo llamo Resiliencia y Resistencia Suma Fortaleza, porque mi querido amigo Pablo Piñero, también astrólogo, ingeniero y empresario que ahora vive en Chile, profesor de astrología, tan bello, lo invité a que hiciéramos programas y no tiene disponibilidad en este momento para hacerlo, pero me mandó una presentación que a continuación quiero compartir con todos ustedes, que seguramente de aquí vamos a sacar una verdadera eh, joya. Vamos a sacar, le puedo garantizar que vamos a sacar una enseñanza, un aprendizaje extraordinario. Y por eso es que les traigo yo esto de mi querido Pablo Piñero. Y Pablo Piñero habla de la resiliencia. Entonces, yo le puse resiliencia y resistencia, porque bueno, hay una marcada diferencia entre lo que es la resistencia y lo que es la resiliencia. Y por eso al final le pongo lo que es la fortaleza, ¿no? La resiliencia, de acuerdo a lo que habla el profesor Pablo Piñero del Instituto de Astrología Superior de Astrología, aunque resulta increíble, dice él, la mayoría de las personas asumen la adversidad sin sucumbir ante ella y hasta lograr alegrarse cuando consiguen, por ejemplo, un producto de escasez, cuando salen ilesos en un accidente ocasionado por un hueco en la vida, cuando solo les despojan del celular mientras van en el metro, cuando consiguen un medicamento y hasta un litro de leche. Los especialistas en conducta hablan de resiliencia. Porque resistencia
es aquella capacidad que tiene el ser humano, ¿verdad? De adaptarse al entorno para no caer, fíjense ustedes lo importante, aquí en España se dice para no romperse, o sea, para no generarte un dolor tan profundo que luego no seas capaz de ver cómo vas a resistir. Es así como la resistencia es como un mecanismo de protección, ¿no? Yo me resisto, me adapto, resisto y estoy aquí. Por eso la resistencia es algo, es como una capacidad más bien eh, física, ¿no? Y la resiliencia, que también tiene una base parecida, solo que ya has pasado por el dolor. O sea, la resistencia te hace fuerte, sobre todo para no caer donde no quieres caer. Pero eso no lo evita, porque el proceso psicológico y las cosas que vivimos los seres humanos son características y condiciones que están marcadas a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, lo que nosotros pudiéramos poner como resistencia en muchas oportunidades para no caer, pudiera convertirse en algún factor negativo para nosotros mismos. Sin embargo, cuando ya hablamos de resiliencia, es también la capacidad de, de adaptarse, pero para recuperarnos una vez que ya tenemos en el proceso toda esa energía rota. Entonces, Pablo continúa y nos habla de la importancia que es la actitud, la resistencia y la reconstrucción frente a la adversidad junto a la capacidad de reconstruirse saliendo, a reconstruir saliendo fortalecido del conflicto, porque esos son procesos rápidos. Entonces dice, es una actitud vital positiva a pesar de las circunstancias difíciles, representa el lado positivo de esa salud mental. Consiste también en saber aprender de la derrota, la experiencia, el aprendizaje, el proceso de aprendizaje, que a veces aprendemos con dolor, a veces aprendemos simplemente cómo debemos aprender con mucha más facilidad, porque la capacidad de comprensión, la parte cognitiva, lo toma rápido. Y transformar esa derrota en oportunidad para el desarrollo personal. El problema, bueno, muchísimo. Aquí habla de Daniela Muñoz Reynoso, que habla del sentido de la vida en la sociedad actual, que está supeditado al materialismo y a las redes sociales, pregunta ella. Como palabra clave, dice esta Daniela Muñoz Reynoso, el sentido del humano, materialismo, Dios de la comunicación, redes sociales, es decir, que estamos abocados a ver qué hacemos y a quién atacamos, porque yo he sido víctima incluso de eso. Gente que no le gusta esto que yo hago, que es totalmente gratuito, por supuesto, y lo hago porque me encanta hacerlo y toda la vida lo he hecho, que es difundir y promocionar la astrología, pero también con una óptica como comunicadora social me encanta llevarles a todos la información. Es que me gusta, es parte de mi vida, me llena de energía, querer hacer, entrevistar a la gente, hacer alaraca para que todo el mundo venga y promueva sus cosas. Esa es parte de mi esencia. ¿Por qué? Bueno, porque me gusta hacerlo. Y tengo, aunque sea Escorpio, para los entendidos en astrología, saben que un Escorpio es bastante reservado. Bueno, yo tengo mis procesos reservados también, pero la mayoría de las veces trato de hacer esto porque yo siento que con esto estoy dando un aporte a la humanidad. Me crean o no, me sigan o no, no importa. El trabajo no es por lo que se consigue, sino como tú te haces sentir o como tú te sientes cuando estás o crees que estás en el lado correcto. Y eso es lo que yo tengo, ¿no? Eso es lo que me gusta. El problema, acostumbrarse a vivir así. Y yo misma he sido artista, he tenido mi propia experiencia de resistencia y resiliencia. Mientras me mantuve en resistencia, el dolor terminó siendo mayor. Cuando una vez pasada la resistencia y que me rendí
porque eventualmente como ser humano a veces te tienes que rendir. Cuando te rindes a esa energía, entonces viene la resiliencia. Pero es un proceso, como dice Pablo Piñero, que no nos acostumbremos a vivir así, a perder cada uno de nuestros derechos. Debemos exigir que no, a conformarnos a pensar que las cosas no funcionan y entonces hacer el mínimo esfuerzo por intentarlo. Que podemos revertir la situación, sí podemos revertir las situaciones si nos preparamos para ello. A veces debemos ir al pasado para recordar cómo era nuestra vida hace 30 años. Y todo esto nos va a llevar poco a poco, y ahora viene lo que es la astrología y la resiliencia. El significado de la luna, ese contenido cambiante que llena nuestro vaso mental, emocional y espiritual. Júpiter y Saturno, el expansivo y a la vez benevolente, el que da forma y consolida el pasado, la combinación de Júpiter y Saturno, porque uno da consistencia y el otro da expansión. Entonces, cuando están juntos, van marcando cada uno su ritmo. Armónicos y resiliencia, dice Pablo. Armónicos 7, esto para los entendidos de la astrología y estudian con nosotros, somos un grupo que estamos por todas partes del mundo, trabajando, recuperando tanto lo moderno como lo antiguo y dando este tipo de clases. Entonces los armónicos es una cualidad de energía y que está distribuida, etcétera. Pero yo no voy a explicar esto, sino que voy a explicar para los entendidos en astrología que el armónico 7 es la no realidad. Es decir, se está en el pasado y en el futuro, lo que soy y lo que no soy. El 7, como armónico, es aquella sensación que dices, hice todo el trabajo que tenía que hacer, estás llegando a tu casa, pero ya te estás preparando, porque no estás consciente, te estás preparando o haciendo preproducción para lo que vas a vivir al día siguiente. Entonces, ese espacio de tiempo donde no estás en el pasado, no estás en el presente, estás o muy en el pasado, estás y pasas y saltas al presente, eso es lo que se llama el armónico, la respuesta de lo que es el armónico 7, obviamente mucho más extenso. El armónico 9, el encuentro con la paz interna, porque sí es cierto que el armónico 9 es cuando tú dices el para qué. Ok, comprendí. Ya vi que por qué, para tal, el cómo, el cuándo, el dónde, con quiénes, etcétera. Pero ahora ya, una vez que tienes esa paz, ese es el armónico. El armónico y la resiliencia habla de cartas universales, que es representación de lo que pasa en un país durante el año y el sentimientos de un pueblo en un periodo de tiempo. Recuerden que nosotros los astrólogos trabajamos con ciclos. Para nosotros es muy importante medir el tiempo y para ello hay una fórmula extraordinaria que son los ciclos de los planetas. Las progresiones secundarias, que también es una técnica donde las cartas se ponen en movimiento, reflejan el desarrollo interno de un país y cómo se adapta a las condiciones de ese mismo entorno, es decir, se aplica la resistencia y la resiliencia. Un ejemplo de resiliencia, la luna progresada en trígono con Júpiter, progresada en la carta de Venezuela, es un ejemplo claro astrológico de lo que es la resiliencia. Otro ejemplo, Urano progresado conjunto a Marte natal en Venezuela está en el signo de Escorpio, es una nueva forma de ganar sustento, de reinvención, de emprendimiento. Sí, es cierto, país riquísimo en petróleo, pero es que eso no llega a la población. Entonces, como pueblo, te tienes que reinventar. Entonces, vendes dólares, haces contrabando, muchos venden droga, otros se van, o sea, se roban las cosas y luego las revenden. Esa es la parte de delincuencia, pero también hay mucha gente que dice, bueno, yo sé hacer arepas y voy a hacer arepas, o voy a cocinar y me quedan bien esas caraotas, yo voy a hacer las caraotas. Es decir, la capacidad de cambiar. Y eso no sucede en todas partes donde estén. Y otro ejemplo es el Saturno progresado en conjunción con la Luna de Venezuela, que Saturno generalmente es el peso pesado y la Luna, los sentimientos, como lo vimos anteriormente, y esto significa fluctuación.
El pueblo se organiza, fíjense ustedes la visión que tiene Pablo. Ese Saturno que generalmente marca el ritmo del karma que nos restringe. Tuvimos que hacer de pasar de un pueblo muy ligero, todo era un bochinche, todo era así como que wow, a un país que si tú no te organizas te lleva al río. Y eso vuelvo otra vez con las palabras de Roberto. Roberto decía que cada emoción tenía su haber o su hacer. Y si estabas muy eh, angustiado, tú necesitabas generar una motivación. O sea, la angustia te genera vivir en el futuro, la angustia, entonces tú te motivas. Déjame ver qué es lo que hago con esto. Cuando estás en la tristeza, generalmente no te puedes motivar. Con tristeza, ¿qué haces? Reflexionas. Y es que Venezuela ha pasado por un proceso de 25, 26 años duro de dolor. Nos ha tocado reflexionar, pero hasta en las cosas más mínimas. Nos ha tocado ese Saturno de agarrar y tomar el cinturón y nosotros mismos ser capaces de ponernos cada uno con su cinturón y con los que tenemos a nuestro alrededor. Y si tenemos mucho miedo, te organizas. Entonces, cuando nosotros pasamos por todo ese ciclo, él hablaba de 4 emociones básicas, la celebración llega cuando manejas muy bien la alegría. Nosotros éramos excesivamente alegres, o sea, todo era un bochinche. Y pasamos de la alegría al dolor, al miedo, porque con miedo te organizas, a la capacidad de motivación y estableces un nuevo ciclo, pero de una manera distinta. Es decir, aplicas la resistencia y aplicas la resiliencia y entonces estamos en este proceso que continúa aquí. Entonces, el pueblo se organiza con emociones reprimidas, claro, porque si nos dejamos llevar por las emociones, aquello no va para ninguna parte. O sea, y efectivamente es así, nos desesperamos, ¿no? Entonces aquí tiene el ejemplo, tenemos esta carta de Venezuela, rectificada por Antonio Polito, el 5 de julio de 1811, a las 12:12:20. eh, Tiene la luna, fíjense ustedes, está Júpiter aquí y hace una configuración de aquí a la luna. Luego tenemos a Marte, que ya sabemos que tenemos a Marte natal en el signo de Escorpio, ¿verdad? Tiene una configuración también, un contacto, que es muy importante lo de los contactos, porque es la forma, en la astrología, lo básico es los signos, que es el decorado, la tonalidad, por decirlo de alguna manera, el planeta, que es el verbo, es el que pone la acción, y las casas, que son los escenarios. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de las relaciones entre ellos, la comunicación, estamos perfectamente hablando entonces de esos contactos que se establecen entre unos y otros. A veces hay contactos que son positivos y otros contactos que no son tan positivos. Y aquí es donde él marca, ¿no? Urano sobre Marte, ¿verdad? Júpiter en trígono con la Luna, Urano sobre Marte, una nueva manera de cambiar, de hacer dinero o de mostrarse al mundo, y Saturno sobre la Luna. Esta es la primera carta que nos muestra él. Luego tenemos el ejemplo de la resistencia del armónico 7, donde estamos en ese nivel donde encontramos a Venus sobre Mercurio y también encontramos esta conjunción de Sol sobre, tanto Marte como el Sol están como aplicando un poco la energía de Saturno, ¿no? Al mismo tiempo que también Urano se encuentra en el medio cielo. Es decir, cada una de las configuraciones es como para que hiciéramos una narrativa. Este no es un programa
tampoco para que yo dé clase de astrología, ni mucho menos, pero sí quería hacer un tipo de reflexión. Mucha gente hoy, 1 de agosto, está muy frustrada porque la OEA, la ONU, porque no vienen los marines, porque señores, esto es un problema de los venezolanos. Y a la cabeza de María Corina, con Edmundo y con todo el equipo, porque no están solos, y cada uno de los venezolanos que votó están haciendo un trabajo perfecto. Muchas veces vemos cosas que nos parecen y nos dan mucha rabia y nos molestan y nos despiertan el odio, etcétera. Pero con el tiempo nos damos cuenta de ese dicho famoso que particularmente a mí me queda, me gusta mucho, que es cuando te toca, ni que te quites, y cuando no te toca, ni que te pongas. Y quizás hay un tiempo que ahora no comprendemos, pero yo sí puedo estar completamente segura de que este proceso de, está finalizando. Y entonces, reflexión final que nos dice nuestro querido Pablo Piñero: la importancia de la resiliencia es crucial para enfrentar los desafíos de la vida y salir fortalecidos, porque es que eso justamente es lo que nosotros tenemos. Hemos salido fortalecidos de esta contienda, de estas dificultades, y seguimos, porque no vayan ustedes a pensar que los procesos en países son procesos, no es que sean más largos, es que son distintos porque involucran energías de todo tipo. Entonces, son procesos distintos, son procesos distintos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, yo quería entonces pasar por aquí para entregarles este material que me parece que es excelente y, y que espero que les sea de mucha utilidad, porque cuando nosotros aprendemos a manejar los conceptos, ganamos en tiempo, ganamos en tiempo. Si estás en este momento, te sientes desanimado, triste, reflexiona, reflexiona, como dice Pablo, revisa tu época anterior, revisa cómo era sentir una arepa, cómo era sentir una música en Venezuela, ¿sabes? Conéctate con esa esencia y verás que a lo mejor consigues alguna salida para sentirte mejor, para para darte valor y sobre todo para adquirir esa fortaleza, que dicho sea de paso, fuerza es física, como la resistencia es física, no quiero caer allí, me resisto, me agarro de aquí porque no. Y la resiliencia es más interna, como la fortaleza. Entonces nosotros estamos fortalecidos de este proceso. Y qué bueno que estamos fortalecidos, porque seguramente todavía falta. Entonces aquí nadie se rinda, ni estén deprimidos, ni estén tristes, porque, repito, esta gente de la OEA, de la ONU y todos los demás países y todos los que nos han visto así, pero que no, pero que somos incómodos porque nos vamos a ir para sus países, todos ellos al final nos están haciendo un favor. Así que bueno, los espero pronto por aquí, como siempre, dándoles este tipo de información que seguramente les puede ser muy útil. Gracias.